Buenas tardes, saludos a todos. Una vez más con nuestro programa sobre salud, el cuidado de la salud integral, hoy día con un tema muy importante que se llama nutrición, alimentación y dieta. Nos acompañan para este tema la doctora Sara González, el doctor Federico Anza y la doctora Leslie Peñaranda. Les doy la bienvenida y les pediría que podamos aportar a nuestro público, que la mayoría son padres de familia y maestros que trabajan con adolescentes, que atraviesan muchos de estos problemas de dieta, que podamos aportar con su experiencia y su profesionalidad a que puedan lidiar ellos o aconsejar mejor en este proceso de alimentación y una correcta nutrición, especialmente en esta etapa adolescente. Entonces, tal vez para una primera pregunta me podría colaborar la doctora Sarita, que dice: cuando hablamos de salud es imposible no hablar de nutrición, alimentación y dieta. ¿Cuál sería el significado o la diferencia de cada uno de estos términos? Bueno, nutrición, hablamos de nutrición cuando aportamos a través de la alimentación nutrientes a nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea, no sé, vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de dietas, las dietas son muy diferentes a lo que tratamos como nutrición, ¿no? Aunque pueden formar parte de una buena nutrición, ¿no? Las dietas no se pueden llevar por más de 2 semanas, o sea, son de corto plazo. Lo que sí se debe hacer diariamente es llevar una alimentación balanceada, ¿no? La nutrición en sí es algo que el organismo lo hace de una manera automática, sistematizada, dirigida por el cerebro, aunque uno crea que solamente es el aparato digestivo, pero las diferentes glándulas que segregan las enzimas, los ácidos, todo lo que es necesario para que tengamos una buena digestión, son órdenes que da el cerebro a cada una de esas glándulas. La diferencia sería en que lo que ha hecho la doctora, la alimentación es tratar de darle a nuestro organismo los mejores nutrientes, y para eso es todo una cadena de eventos que empieza en la boca. La boca es muy importante, la masticación es sumamente importante, no solamente es moler los alimentos y que la saliva sirva como un lubricante, sino que la saliva también es muy rica no digamos en nutrientes, pero sí en enzimas, ¿no? La amilasa, por ejemplo, no es segregada en el estómago ni en los intestinos, sino en la boca. Y la amilasa es la enzima que digiere a los carbohidratos, a los almidones, a los azúcares y demás. Si una persona no mastica bien, estamos perdiendo, sobre todo en el rubro, digamos, de los carbohidratos, estamos perdiendo una primera fase de digestión y por lo tanto la digestión de los carbohidratos va a ser muy incompleta en el estómago, en los intestinos, y se van a formar gases, etc. Entonces, la diferencia es que la alimentación es algo voluntario que es del ser humano. El ser humano elige qué va a comer y cómo va a comer. Y la nutrición ya no. Ahí ya lo dejamos a criterio de nuestro cuerpo, y el cuerpo es el que se ocupa de nutrir, o sea, de sacar los elementos nutritivos de aquello que nosotros hemos ingerido, y es pasado luego a la sangre, pero con un previo proceso que se llama digestión, luego viene el metabolismo, etcétera, etcétera. Entonces, la alimentación es voluntaria, es lo que hace la mamá. El laboratorio de una casa es la cocina, y la mamá es la laboratorista, la que le va a dar a los niños, y en algún caso en los colegios lastimosamente no está muy bien controlado eso, y el organismo es el laboratorio donde se procesan estos alimentos que la mamá ha puesto en el plato de los niños. Doctora Leslie, una pregunta. Coloquialmente se ha entendido el término dieta como me voy a poner a dieta, como diciendo que esta palabra fuera el símbolo de algún régimen para bajar de peso. ¿En todos los casos es así? O cuando se habla, por ejemplo, de una dieta médica en una situación hospitalaria, la dieta no es siempre ese caso de reducir de peso. Hablando de dieta, se conoce la dieta como un patrón que una persona sigue al momento de seleccionar sus alimentos, las cantidades que va a ingerir y los horarios que elige al momento de consumir los alimentos. Entonces, la dieta en sí, por sí sola, es el patrón que la persona sigue al momento de consumir los alimentos. Una dieta ya específica para una persona
que va a adoptar tiene que ir muy personalizada según su patología. En este caso, si son dietas hospitalarias, si se maneja según la patología de la persona y también sus tolerancias, ¿no? Se puede decir que una dieta puede ir evolucionando dependiendo del paciente, desde una dieta muy baja en calorías, puede ser una dieta líquida, hasta una dieta ya normocalórica, que ya tiene todas las calorías porque el paciente ya está tolerando todos los nutrientes, todo el alimento que se le va a dar. Doctor, algún programa ya hemos hablado sobre el ayuno intermitente. Esa forma, por ejemplo, de llevar la alimentación voluntariamente, ¿sería un tipo de dieta? En realidad no es una dieta. Debería ser lo normal. Si le quieren poner el nombre, el sobrenombre de dieta, le pueden poner, pero si nos ponemos a pensar que nosotros descendemos de nuestros antepasados de miles o tal vez de millones de años, los genes, gran cosa, no han evolucionado, no han cambiado, o sea, seguimos teniendo la misma rotación genética, digamos. Por lo tanto, la gente de la época del Paleolítico, por eso hay una dieta que se llama paleolítica, que dependía de la cantidad de alimentos que podían conseguir en el día, ¿no? Y en algunos casos se daba la situación de que esas personas o esas tribus comían una vez al día y a veces una vez cada 2 días, dependiendo si cazaban, si recolectaban semillas, recolectaban hierbas, etcétera, porque no había la agricultura. La gente tiene la idea de que el arroz, la soya, el trigo, el maíz siempre ha habido. Sí, existen algunos cereales como el trigo sarraceno, por ejemplo, que es milenario y que había, pero que no estaba cultivado, era como decir salvaje, ¿no? Entonces, ahora muchos nutricionistas dan la dieta, como decir, entre comillas dieta, de comer 5 veces al día, lo cual va contra toda nuestra genética. No puede ser que si hay gente que come una sola vez al día, y yo conozco incluso una persona que trabaja conmigo en una farmacia, que ha hecho una dieta de comer una sola vez al día, 4 veces por semana, y ha bajado. Si quieren bajar de peso, pues lo más sencillo, comer una sola vez al día, 4 días a la semana. Eso es todo. Ahora, no es que los otros días se zampe medio cerdo, se coma 10 panes, que tome azúcar. Lo peor para nosotros, hay 2 cosas que yo considero, es mi criterio, no sé si coincido con algunos y no con otros, que los peores venenos dentro de la alimentación del ser humano, uno primero son los aceites trans, que después vamos a explicar un poquito, y el otro es el azúcar, ¿no? O los carbohidratos ultra refinados. Desde luego la comida ultra procesada, que decimos que la comida basura, chatarra le llaman algunos, etcétera, etcétera. Si una persona hace una dieta, la dieta que les he dicho tal vez se la considera un poco exagerada y no es fácil de hacer, pero el ayuno, no dieta, perdón, estoy hablando del ayuno. El ayuno intermitente consiste en hacer, el más corriente es dividir el día en 2 ventanas, una ventana de 16 horas y una ventana de 8 horas. 16 horas se debe ayunar y 8 horas es en las que se debe hacer 2 comidas o una comida o máximo 3 comidas. Entonces, para poner un ejemplo, si yo tomo mi desayuno, por ponerle un nombre, porque no tiene un nombre, digamos estos espacios donde uno va a comer, si es a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde ya no tengo que comer nada, ya son las 8 horas. Y de 6 de la tarde, las 16 horas se cumplen a las 10 del día siguiente. Si empiezo a las 12, primera comida, ya sería la hora de almuerzo, digamos. De 12 puedo comer hasta las 8 de la noche, y de 8 de la noche, 16 horas, nuevamente hasta el mediodía del día siguiente. Si me gusta tomar desayuno porque despierto con hambre a las 7 de la mañana, hasta las 3 de la tarde puedo servirme alimentos, de 3 de la tarde hasta las 7 del día siguiente no debería. Y eso debería ser lo normal, por lo menos eso es lo que yo hago y no he sentido ningún desequilibrio de que me levante de noche a comer o que no muera de hambre durante el día, absolutamente no, porque el organismo genéticamente está preparado para ese tipo de horarios de alimentación.
Claro, y también resulta más organizado porque en tema de comida tenemos la tendencia de comer hasta por ansiedad. Entonces, a cualquier momento están comiendo y eso pasa mucho con los adolescentes porque salen del colegio en algún estado de nervios y no comen normalmente, tragan la comida. Y luego durante la tarde vuelven a ingerir alimentos de forma desordenada y obviamente eso sí afecta a la salud, me imagino, ¿no? De muchas formas. A veces las mamás llevan a los médicos a los niños y a los médicos no les interesa mucho eso. Lastimosamente dentro de la medicina no se estudia. Por eso ahora hay la carrera de nutriología, Nutrición. Nutrición. ¿no? Gracias a Dios. Porque los médicos dicen, no, si su hijo quiere comer 5 veces de él, si quiere 6 veces, está en la etapa de crecimiento, tiene que... O sea, no le estamos dando espacio a nuestro organismo, sobre todo al aparato digestivo, de que descanse un rato, de que termine de procesar lo que comió antes y cuando ya han pasado 2 horas, 2 horas y media, ya está volviendo a comer, cuando todavía está en la etapa de digestión, ya está empezando a comer, o sea que es como una mezcolanza de organismos y es por eso que hay esta epidemia de obesidad que en nuestro medio todavía no se está sintiendo mucho, aunque ahora hay muchos niños con sobrepeso, pero en otras culturas, sobre todo en el norte, en México mismo, es terrible la epidemia de obesidad que hay entre los niños. Y una pregunta, ¿cómo se relaciona el tema de peso, hablando de esto de la obesidad, con la nutrición? Podemos decir, digamos, en el caso de una persona obesa que estuviera malnutrida de alguna forma, ¿cómo podríamos diferenciar o asociar eso? Bueno, el tema del peso en nutrición se toma como un indicador fundamental para definir si una persona está malnutrida o está bien nutrida. En el caso de que la persona esté por debajo de su peso normal, obviamente está malnutrida. Lo mismo pasa con una persona que está sobre su peso indicado, sobre su peso ideal dentro de su edad, sexo y talla, ¿no? Pero hay una línea muy delgada sobre tener un peso ideal, un peso adecuado y tener un peso saludable. No es lo mismo estar dentro de mi peso, pero no tener un peso saludable. El peso saludable es la ingesta de alimentos saludables, es dormir el tiempo necesario para hacer descansar al cuerpo, es reducir el estrés, ¿no? Entonces son varios factores que van a ayudar a hacer ejercicio también. Claro, la actividad física es un aspecto muy importante para mantener el peso saludable, ¿no? Y bueno, dentro de la ingesta de alimentos saludables, como decía el doctor, justamente los nutricionistas, sí tenemos 5 tiempos de comida que recomendamos a los pacientes, pero son dentro de las calorías que necesita su cuerpo durante el día, ¿no? Entonces, contamos las calorías que cada persona, según su talla, edad y sexo, como le decía, van a necesitar, van a requerir durante el día para que no tengan ni un nivel elevado de azúcar, ni tampoco estén por debajo de su nivel de energía necesario para el día. Entonces, el peso sí se relaciona mucho con un estado de nutrición saludable. Y hablando del tema, por ejemplo, de las calorías, una alimentación que sea hipocalórica en la etapa adolescente puede tener efectos nocivos, tal vez incluso para el aprendizaje. Tendría que verse mucho con la persona. Si es que es una persona que necesita bajar las calorías, sí se puede bajar, sí se puede mantener una dieta hipocalórica, porque al final la grasa del cuerpo va a ir desgastándose junto con la actividad que tenga la persona, el niño o el adolescente, ¿no? Si es que es muy estricta, sí puede tener efectos nocivos a la larga, entonces tiene que ir monitoreado por un profesional para que no se exceda ni a un extremo ni al otro, ¿no? Ni coma demasiado ni deje de comer. ¿Y cómo se relaciona el tema del peso con la genética en sí? Que no es lo que come la persona, sino que puede haber un orden genético que le predispone ya a tener cierta anatomía, por ejemplo. Bueno, de hecho, antes se veía, ¿no?, que lo que se hereda, bueno, de los padres serían en realidad los hábitos alimenticios, ¿no? No se creía que era genético, ¿no? O sea, si yo soy gordo, mi hijo necesariamente va a ser gordo, ¿no? Sino que la madre hereda los hábitos de uno al hijo, ¿no? Entonces, esos hábitos es lo que hace que
que el niño sea obeso o muy delgado, ¿no? Pero recientemente se ha visto incluso aquí en Cochabamba un caso de un bebé que nació con una obesidad genética. Y incluso de hecho el bebé ya falleció, que no podía dejar de subir de peso, lo hicieron bajar de peso un poco, pero otra vez volvió a engordar y así, ¿no? Pero, o sea, antes se creía que no era genético, ¿no? Pero ahora sí se ha demostrado que tiene un factor genético. Pero o sea, el hecho que haya un factor genético no necesariamente significa que el niño va a ser gordo, sino que este factor genético debe ser alimentado por otras circunstancias, como decía el doctor, hábitos de alimentación como el comer, masticar bien, el dormir bien, el consumir alimentos que ayuden a metabolizar mejor, las deposiciones que se hacen en el día, todo eso está relacionado, ¿no? Entonces son factores externos, además del genético, que van a hacer que un niño sea o no obeso. En el tema de hábitos alimenticios, por ejemplo, sí hay este condicionamiento de que si los papás tienen una forma en la que se han alimentado antes, los hijos van a tener casi la misma, ¿no? Y ahora vemos que con las condiciones laborales, por lo general ya no se preparan los alimentos en la casa. Los compramos de una pensión, de un restaurante, que alguien los prepare. Entonces ya no existe tampoco el tiempo de comida familiar. Lastimosamente en la semana come cada uno que va llegando a la casa a la hora que llegue, y todo esto que corresponde a este nuevo sistema de hacer la alimentación en la familia, creo que también resultaría importante para la forma en la que ingerimos estos alimentos, ¿no? Tal vez se puede tocar el estrés al momento de comer también, que sigo pensando en las cosas de mi trabajo y no me doy cuenta y estoy atorándome con la comida, ¿no? Tal vez. Cuando hablas de esta nueva forma de preparar y proporcionar los alimentos a la familia, bien lo has dicho, ¿no? Porque es una nueva forma como que estamos volviendo a lo antiguo. Porque la carrera de nutrición, cuando yo estaba en la facultad, estamos hablando de hace el siglo pasado, casi 2 siglos atrás, no existía. Y no existía casi en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la gente se alimentaba de manera saludable, porque los alimentos de por sí eran saludables, porque la mamá era mamá. Ahora las mamás son todo, son mamás, lavan, planchan, cocinan, y aparte tienen que ir a la universidad, aparte tienen que trabajar en algo para sostener su estudio. Aparte de eso, cuando son profesionales, prácticamente sin querer, no estoy siendo machista, ha hecho que las mujeres se sobrecarguen tanto de trabajo que no les da ni siquiera el tiempo ya para preparar una comida saludable para los hijos. Entonces, no estoy hablando en general, no estoy hablando de todas, ¿no? Ni de todos los hogares, pero ¿qué es lo más rápido? Por algo se llama comida rápida, y la peor comida es esa comida rápida, que es la comida chatarra, ¿no? Entonces, por eso es que los niños están malnutridos. Eso de la relación del peso, de la obesidad, etcétera, etcétera, bien lo ha dicho la doctora, no tiene mucho que ver, digamos, que una persona puede ser un poco excedida, no estoy hablando tampoco de obesidad, ¿no? Una persona puede estar excedida en peso y ser muy saludable, y una persona puede estar en su peso y no ser saludable. De pronto tiene una enfermedad bastante grave que ni se ha dado cuenta, y si se ha dado cuenta la está controlando, pero la persona está enferma a pesar de que está dentro de su peso. O cuando una persona tiene un peso muy bajo y de pronto es una persona saludable. Y otra persona que está desnutrida, que es anémica, etcétera, etcétera, pues no ha tenido el cuidado suficiente de tener una alimentación saludable, o bien que no ha seguido los ciertos parámetros que deberíamos seguir, que antiguamente no se tomaban en cuenta, porque antes se sabía que a la casa se llegaba a almorzar. En cambio, en el colegio les dan cualquier chatarra a media mañana o a media tarde. El niño llega a la hora de almuerzo, no almuerza porque no le gusta, porque no es dulce, porque no tiene ketchup, porque no tiene mayonesa, porque no tiene mostaza, porque no es pollo frito, etcétera, etcétera. Entonces la mamá, ¿qué hace? Se ve comida rápida, ¿no? O un huevo frito con papas fritas y listo, el niño va a comer eso.
Entonces, lo que ha hecho esta nueva cultura, esta nueva forma de vida, este modernismo, ha sido arruinar la salud de la gente, pero empezando por los niños. Y cuando un niño tiene mala salud, hay niños de... Yo tengo una paciente que tiene 15 años y tiene una diabetes terrible, que para mí no tiene salida. No tiene salida. Ha ido a todos los médicos, han hecho todo lo que se puede, yo he colaborado de alguna manera, pero estoy viendo que esa niña cada vez está peor. Y son casos así, digamos que no tenga diabetes un niño, pero si un niño tiene un sobrepeso, digamos con 6, 7, 8 kilos por encima de su peso, que debería ser el normal, ¿qué podemos esperar? Y cuando ese niño salga a bachiller va a tener 10 o 20. Yo tengo un sobrino que pesa 120 kilos, o sea, pesa casi el doble que yo, ¿no? Y es un poco más bajo que yo. Entonces, digo, ¿a dónde nos está llevando esta nueva cultura, esta nueva forma de vida, esta liberación femenina? Pues yo le echo un poco la culpa a eso, no totalmente, pero le echo la culpa, porque antes yo me acuerdo que a mi abuela le encantaba regar las plantas, le encantaba tejer y le encantaba preparar comida y esperar a mi abuelo y a los sobrinos y a los nietos con comida, y ella se ocupaba de eso y era la mujer más feliz. Ahora yo no veo que las mujeres sean felices porque sean gerentes de banco, porque tengan profesión, se han sobrecargado al extremo tal, no es un invento mío, voy a poner un dato estadístico que ustedes lo pueden ver en el internet. Los accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares antes eran una relación 3-1 del hombre a la mujer, actualmente se han igualado, incluso de las mujeres están por encima de los hombres. ¿Por qué? Por el exceso de trabajo, el estrés, la sobrecarga laboral y toda la preocupación de los hijos y las preocupaciones que les dan los maridos también. Entonces hay que tener en cuenta que la nutrición no simplemente es que comemos rico, comemos bueno, comemos saludable, sino algo que dijo la doctora antes, el ejercicio, tomar sol, porque el sol nos provee la vitamina, no es que nos provea, pero nuestro cuerpo a través de los rayos ultravioletas produce la vitamina D. Y una de las cosas que quiero hablar, porque por ahí me olvido, que voy a hablar de tres, no son suplementos, en realidad son alimentos que casi no los consumimos y que son sumamente importantes y que casi no los tomamos en cuenta o no existen casi, perdón por la redundancia, pero que en la naturaleza no hay. ¿Por qué razones? Digamos, algunos el magnesio. ¿Por qué no hay magnesio en los alimentos? Porque la tierra ha sido consumida de tal manera por la misma agricultura, que es salvaje, que han dejado la tierra tan pobre que no tiene magnesio. Uno es eso. Otra es la vitamina D. La gente no toma sol, por lo tanto tiene que suplementarse con la vitamina D. El 80% de las personas, y eso está estadísticamente comprobado, tienen deficiencias muy serias de vitamina D y la vitamina D es súper importante. Y tercero, el omega 3. El omega 3 es el aceite que está en el pescado, pero está también en algunas semillas, ¿no? Como la semilla de lino, o sea, la linaza, la semilla de chía. Está también en los frutos secos, la familia de las almendras, las nueces, etc. Y hace un rato que estaba un poquito repasando, me he enterado de que los cerdos que están alimentados de manera sana, el aceite o la manteca, vamos a decir, la grasa, tienen no grandes cantidades, pero tienen cantidades de omega 3. O sea, no hay que satanizar tampoco mucho la grasa del cerdo, ¿no? Yo era enemigo. Lo primero que decía la gente, no cerdo, no grasa de cerdo, no chicharrón. El chicharrón es malo porque es frito, pero digamos un corte de carne de cerdo que no sea muy grasoso es saludable, ¿no? Yo era enemigo, incluso mucho tiempo he sido vegetariano, pero me he dado cuenta que el ser humano, así como les hablaba de que millones de años tenemos la herencia de nuestros ancestros en nuestros genes, de que somos hay los vegetarianos, hay los carnívoros, digamos, y los que comemos de todo se llaman omnívoros, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Y el ser humano es omnívoro, o sea, podemos comer de todo y debemos comer de todo. Hay mucho que ampliar en ese tema, pero creo que lo principal es eso. Entonces, para hacer un resumen de lo que he hablado, vitamina D se debe suplementar, omega 3 se debe suplementar, ya sea en cápsulas o comiendo pescados marinos
o consumiendo bastante chía y linaza, y lo último que era omega 3 y el magnesio. Como mineral, el magnesio es uno de los más importantes. Ya hablando de este tema de que la tierra está contaminada, los pesticidas que se utilizan en la agricultura también nos intoxican en algún grado. Entonces podríamos pensar de que nuestra alimentación ya no pasa tanto por escoger qué alimentos, porque no sabemos su procedencia, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para ser más cuidadosos o seleccionar de mejor forma esos alimentos que podrían aportarnos realmente una nutrición más saludable? Bueno, de hecho, eso se ve en la naturaleza, ¿no? La naturaleza es tan sabia que incluso nosotros podemos diferenciar, en un ejemplo, en el jugo de naranja. ¿Ya? Si nosotros consumimos jugo de naranja así solamente líquido, o sea, sí es bueno, tiene vitaminas C y todo, pero tiene grandes cantidades de fructosa. Pero si estamos hablando de comer una naranja en comparación del jugo de naranja, o sea, la naranja tiene una corteza, ¿no? La corteza blanca que podemos ver, que al consumirlo junto con el jugo nos ayuda a digerir de mejor manera, ¿no? De mejor manera la glucosa que tiene, bueno, la fructosa que tiene esta fruta. Y también se puede ver eso en los cereales. El arroz, por ejemplo, el arroz blanco ya está, o sea, ya ha pasado por un proceso de refinamiento, ¿no? Pero, o sea, naturalmente se encuentra, y lo podemos ver incluso en el arroz integral, que viene con pedacitos de fibra, ¿no? Entonces, al consumir el arroz con esos pedacitos de fibra, nos ayuda igual a digerir mejor todos esos alimentos, pero eso ya se ha ido perdiendo, ¿no? Con el tiempo. O sea, los alimentos se han vuelto más refinados, no sé si para facilitar o porque son más ricos o son más convenientes para cocinar, no sé. Pero de esa manera se ha ido perdiendo, ¿no? Algunos aspectos que la naturaleza nos da para poder digerir mejor los alimentos. En este caso, entonces, como decíamos que por factor tiempo y todo uno busca tener las cosas más rápido, la opción de la comida congelada estaría mal. Bueno, la comida congelada por sí sola está mal, por más que sea, más si es un alimento que ya ha sido cocido, precocido, porque las toxinas se acumulan y empiezan a ser como caldos de cultivo, ¿no? Entonces es mejor no congelar la comida, eh, pero sí seleccionar alimentos orgánicos. Como bien decía la autora, la naturaleza nos brinda los alimentos en su forma más natural. Efectivamente no sabemos su procedencia con el uso de pesticidas, de todo lo que pueden usar los agricultores, pero aún así la selección de alimentos orgánicos es la mejor opción al momento de seleccionar los alimentos, porque hay alimentos que vienen enlatados, vienen procesados, vienen refinados, que sí son más fáciles de uso, ¿no? Muchos ponemos al microondas y está listo un alimento, ponemos 10 minutos en el agua y ya está listo un alimento, entonces esos pasan por un proceso bastante agresivo, que tienen químicos, estabilizantes, colorantes, saborizantes, que no son de aporte a nuestro cuerpo, ¿no? No son de aporte nutritivo, pero sí podríamos cambiarlos por verduras, por frutas, por cereales integrales, por leguminosas, las carnes magras. Entonces, sí es importante seleccionar bien los alimentos que vamos a consumir, más si les vamos a dar a los niños, que buscan a veces algún alimento dulce por el deseo de ver dentro de los colegios que venden tan fácilmente, están tan accesibles a su bolsillo y a su alcance. Podríamos cambiarles por una fruta, por un budín de chía, por algo que sea preparado en casa, que estamos seguros que está bien hecho por nosotros, que sí le va a aportar los nutrientes que necesita, y también el azúcar que está pidiendo su cuerpo como energía, ¿no? Sabiendo o partiendo ya de que, como explicaba el doctor, no importa si eres flaco o si eres gordo, tu salud no depende de tu peso en sí, también tendríamos esta sobrecarga más en las mujeres que se someten a muchos procedimientos por querer tener un cuerpo hegemónico, mucho más aceptado socialmente, y ahí podemos correr riesgos con nuestra salud también, ¿no? Porque creo que, como lo han mencionado, la doctora Leslie, usted dijo el tema de la edad, la estatura, o sea, va cambiando. No es que yo hacía una dieta de sopa de repollo a mis 20 años y a mis 40 puedo hacer la misma,
¿no? Creo que realmente sí podemos exponer y poner en mucho riesgo nuestro cuerpo si de forma irresponsable pensamos de que voy a dejar de comer así de la noche a la mañana todo tipo de carne y voy a bajar de peso, digamos, ¿no? Bueno, la salud es un estado de bienestar integral, se puede decir, donde sí influye el peso de una persona, donde influye el estado físico, bueno, hablando del peso, el estado emocional, y bueno, también perdón, se me olvidó la palabra, pero son varios factores que influyen para que una persona esté saludable, ¿no? No solo es carencia de enfermedad, carencia de algún dolor. Entonces, hablando de salud, si es que una persona no se siente conforme con su peso, con lo que ve en el espejo, entonces ya hay un aspecto que está mal, que sería en este caso el estado emocional. Y la salud ya deja de ser cuando hay un desequilibrio en este bienestar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, no siempre un cuerpo es cultural, un cuerpo delgado es sinónimo de salud. Por eso es necesario consultar con profesionales que puedan ir monitoreando el proceso de cada persona, sea para subir, para mantener o para bajar de peso. La verdad es que todo el mundo sabe qué cosa es saludable y qué cosa no es. Eso no necesitamos ir a la universidad, no necesitamos ir a que nos asesore un médico. Casi todo el mundo sabe que las verduras son buenas y las frituras son malas, que las frutas son buenas y que los alimentos ultra refinados como el azúcar, que es el peor de todos, es malo. Entonces, más o menos las mamás, incluso la gente del campo sabe que es bueno, ¿no? Nosotros somos bendecidos en nuestro país de tener ciertos alimentos que en otros países no tienen y que son altos en nutrientes, en fibra, que ya lo han mencionado, que es muy importante la fibra. Uno de ellos es la quinoa, por ejemplo. Y antes decíamos el trigo. El gran problema del trigo, yo hablé hace rato del trigo antiguo, del trigo sarraceno, como se llama, y se sigue llamando porque algunos países han mantenido ese tipo de semillas. Pero lastimosamente la ingeniería genética, la ingeniería de los alimentos ha alterado el valor nutricional del trigo. Han hecho algunas hibridaciones, vamos a llamar, para aumentar la cantidad de proteína. No lo han hecho con mala intención, por ganar más dinero. También, obviamente, que eso es lo que busca la industria de los alimentos, sino para mejorar la calidad, para aumentar, digamos, el índice calórico de ese cereal tan precioso que si uno preguntaba hace 50 años cuál es el alimento más consumido en el mundo, pues estaba entre la soya, sobre todo en los países orientales, la China, etcétera, ¿no? Del Asia me estoy refiriendo, pero el trigo también en los países orientales, en el África y en los países occidentales, en Europa y en esta parte del mundo. Sin embargo, el trigo ha sido alterado, genéticamente lo han alterado y han creado un trigo que es una bomba explosiva, porque si antes tenía, por decir, 8 de proteína, ahora, o al revés, tenía 1 y ahora tiene 8. Entonces, para nuestro organismo es bien difícil digerir el trigo. Mucha gente no lo tolera porque además una de las proteínas que tiene el trigo, que se llama gluten, y si una persona tiene intolerancia al gluten, una persona es celíaca, porque hay diferentes grados, alguna vez hemos hablado de ese tema, una persona que es celíaca y come y no se da cuenta y sigue comiendo, inexorablemente va a llegar a la muerte, porque es como un veneno que se va acumulando en el hígado del cual no tiene vuelta. No es para que la gente se asuste, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado por no consumir el trigo en exceso. A mí me encanta el trigo, la sopa de trigo, pero si como 2 o 3 veces al mes es mucho. Y en eso entra el pan, en eso entran los fideos, en eso entra todo lo que es bollería y todos los artículos que son de pastelería y un montón de cosas, porque lastimosamente este trigo, que ya no es el trigo de antes, forma parte, todavía sigue formando parte importantísima de nuestra alimentación. Entonces la gente lo que tiene que hacer es restringir un poco el consumo de trigo. Si una persona se siente mal, tiene lo que se llama microperforaciones en el intestino, digamos, ¿no? Pero la persona no sabe, pero tiene molestias, flatulencias,
hinchazón del estómago, mala digestión, molestias de tipo alérgico y demás, lo que tiene que hacer es empezar a sospechar que tiene una intolerancia al gluten. ¿Y qué se debe hacer? Los laboratorios no le dan a uno una certeza de que tenga o no tenga. Yo he visto análisis de laboratorios en los cuales le decían a la persona que era celíaca. Y esa persona me decía, yo tomo mi desayuno con 2 marraquetas. Generalmente en el día tomo una sopa de fideos y nunca tengo nada. Y si el laboratorio me ha sacado esto, le dije, si tu cuerpo es el laboratorio que nunca falla, si tú estás bien, si no tienes ningún síntoma, no hagas caso del resultado, porque si no, la persona va a empezar a desnutrirse, porque el alimento principal de esa persona es ese hidrato de carbono. Entonces, la forma de saber si somos o no somos intolerantes al gluten es si tenemos esos malestares, digamos el intestino irritable, etcétera, la hinchazón, los gases, la diarrea o estreñimiento que van cambiando, etcétera, etcétera, va a ir a un laboratorio y va a salir más confundida. Lo que tiene que hacer es suspender durante 15 días, y si en 15 días se pone bien y vuelve a comer y se pone mal, ya sabe que es intolerante al gluten, no hay vuelta que dar, eso es de por vida, no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Para ir cerrando, capaz algunas cosas importantes más para decir. Bueno, yo quería aportar un poco al comentario que acaba de hacer el doctor sobre el aspecto de los alimentos saludables, que sí conocemos, sí sabemos cuáles son. Y bueno, tocaba el tema de las personas del campo, ¿no? Que ellos sí consumen los alimentos directamente de la producción que hacen, pero siempre es importante estar familiarizados con la cultura que tiene la gente, ¿no? Porque bien pueden consumir bastante carbohidratos, muchos cereales, pero puede haber una baja de proteínas, puede haber una baja de vitaminas, de minerales. ¿Por qué? Porque puede que por la zona geográfica donde se encuentren no haya acceso de frutas, no haya mucho acceso de verduras, pero sí pueden ellos producir papas, sí pueden producir vino. Entonces, como ellos producen eso, consumen solo eso. Por eso se puede ver que hay niños que les cuesta, que tienen más trabajo en crecer, porque hay una falta de vitaminas, de zinc, de todo lo que ellos necesitan para su crecimiento durante la niñez y adolescencia. Entonces es importante ver también el aspecto socioeconómico que tienen para poder ayudarles, para poder aportarles de otra manera los nutrientes que les está faltando, ¿no? El consumo de carne también es importante, porque así como mencionas que en ciertas culturas no tienen acceso a frutas, etcétera, algunos no tienen acceso a comer carne. ¿Y de dónde se proveen de proteínas para el desarrollo, incluso el desarrollo del cerebro? Eso nos puede decir. Sí, se puede hacer ¿De dónde sacan las proteínas? Se puede hacer una mezcla vegetal, ¿no? Que se conoce una parte de leguminosas y una parte de cereales, que juntas nos pueden dar todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, porque las leguminosas nos proveen una cierta cantidad y los cereales otra cantidad. Entonces, juntos, las proteínas se potencializan y tienen un alto valor nutricional, que pueden sustituir la proteína que en este caso la carne nos tendría que dar con mayor facilidad, digamos. Entonces se pueden hacer ese tipo de mezclas vegetales, ¿no? En este caso, esa era la respuesta que quería que nos den. Porque, ¿qué pasa si en algún lugar no tienen una vaquita para matar, y si tienen su vaquita la que les provee el ingreso diario porque venden la leche, o no tienen, digamos, cabritos o que sí, pollos, nada? Entonces no comen carne. Esa mezcla que ha dicho la doctora es súper importante, porque nos da una proteína completa, porque la carne es lo único que tiene la proteína completa. Ella habló de aminoácidos. Cierto tipo de aminoácidos están las leguminosas, que son la familia de los porotos, lentejas, garbanzos, habas, arvejas, chícharos, como le llaman los mexicanos, y los brasileños llaman la feijoada, que llaman, es hecho de frijoles. Esa familia, para que la gente conozca un poquito, los cereales son los que vienen en mazorcas o en espigas, y las leguminosas vienen siempre en vainas. Entonces, las habas vienen en vainas, ¿no es cierto? Todo lo que viene en vainas son leguminosas. Eso mezclado con un arroz integral o con quinoa, que son cereales,
tenemos una proteína completa como la de la carne. Y con eso va a haber un desarrollo, no solamente en la parte física del niño, sino sobre todo en la parte no mental, porque la mente no se alimenta, es el cerebro el que se alimenta. ¿Y por qué vemos que hay tan bajo nivel, que podríamos llamar, para que la gente no se ofenda? Muy poca inteligencia en los niños del campo. Igual se van a ofender, pero no es mi culpa. Es porque esa gente no sabe que el cerebro necesita dos cosas súper importantes. Uno son las proteínas y otra son las grasas. Más del 50% de nuestro cerebro es grasa. Por eso no se tiene que satanizar a la grasa. Hay grasas malas. La peor, ya dije a un principio, es las grasas trans. La capitana de las grasas trans es la famosa margarina. Yo le tengo terror porque por la margarina, más que por cualquier otra grasa, se producen los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, etc. Entonces el tema de la proteína creo que lo complementaríamos de esa manera. O comen carne y como no tienen acceso a la carne, leguminosas y cereales. Realmente este ha sido un aporte fundamental porque en el área rural se supone que el desayuno escolar, por ejemplo, que los dan en las escuelas, es un preparado de cereales que llaman ellos, que es muy nutritivo para los niños. Pero si uno ve en la descripción misma de la bolsita de desayuno, ahí dice pito de cañagua. Uno lee y dice cañagua, azúcar, sorbitol y un montón de químicos que uno dice medio mejor no le den, mejor que no coma nada que coma eso. Entonces sí hay que crear, creo, esta conciencia que es muy importante porque a veces le ponen el rótulo de pito de quinoa, de cañagua, barra integral de quinoa, pero si uno presta atención está alterado con muchos otros químicos que no dejan, yo creo, ni aprovechar el alimento principal. 1000 veces sería mejor concientizar en los hogares de que los niños tengan este mejor tipo de alimentación, cuidando la economía misma de esas sociedades, ¿no? Que en algunos lugares, especialmente en la parte andina del país, sí la carne es muy difícil de adquirir o de conseguir para consumo. Entonces sí, en esto vamos a tratar de hacer una difusión mucho más importante para que se pueda entender de mejor manera. Les agradezco mucho su aporte y esperemos de que en el próximo programa pues estaremos cubriendo otras necesidades igual de importantes. Muchas gracias.